Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje y en esta oportunidad vamos a diseñar vigas de gran peralte. Vamos a resolver este problema que está en pantalla, pero para esto necesitamos un poco de teoría. Para el diseño de viga de gran peralte son aquellas que deben ser mayor o igual a 90 centímetros. Por ejemplo, las normas peruanas y el ACI exigen colocar acero adicional al acero principal en tracción, en una cantidad de acero en el alma, ¿no? Esta distribución en el alma es llamado armadura superficial, el cual se distribuye lo más cerca posible a las caras del alma de la viga, en la zona en tracción. Con esto se evita las grietas en el alma, así como también las grietas a nivel del refuerzo principal. Esto lo vamos a explicar en este gráfico. Una viga, como ya bien lo conocemos, lo podemos diseñar en estado dúctil y tenemos acero en compresión y acero en tracción. Pero resulta pues que como la viga ya es mayor o igual a 90 centímetros, tenemos que distribuir este acero principal o redistribuir, sería su mejor definición, el acero principal en todo el alma, con espaciamientos. Este acero principal, ese acero en tracción que salió, de repente lo tenemos que redistribuir para que el momento resistente de la viga inicial coincida o se aproxime al momento resistente ya transformado de esta forma. El refuerzo superficial, que significa que es todo lo que está acá, es el refuerzo que está por encima del acero principal, debe incluir en el cálculo de la resistencia, ¿no? Lo que vimos anteriormente es determinar el momento resistente final, ¿no? Únicamente se hace un análisis de compatibilidad de deformaciones para determinar los esfuerzos en las barras. Vamos a explicarlo de una forma mucho más detallada con el ejercicio. Según las normas, tenemos las normas peruanas y las normas ACI, ¿no? Por ejemplo, las normas peruanas especifica el espaciamiento del refuerzo superficial que vamos a dar como tanteo. Tiene estas tres consideraciones: 30 centímetros, puede ser 38 por 2500 entre el esfuerzo del acero en tracción, menos 2.5 C sub C, que es la distancia. C sub C viene a ser la distancia de la superficie del refuerzo superficial a la cara del elemento, que significa que este acero superficial, el extremo derecho hasta la cara lateral. Por ejemplo, si el recubrimiento es 4 centímetros y el estribo es de 3 octavos, 0.95, podemos decir que C sub C valdría 4.95 centímetros. Si queremos hacerlo por este método, o utilizar 30 veces 2500 entre el esfuerzo de acero en tracción a la flexión, ¿no? En términos es a la flexión. Bien, de estos tres se toma el menor, o como especifica el ACI, por ejemplo, yo le echo con la norma 3014, pero si hay alguna variación, ustedes tienen que ver las normas actuales, que dice que la distancia S entre esfuerzos, distancia entre acero de refuerzo superficial, podría dar dado por 30 centímetros o de 500, ¿no? El menor de ambos. Y el área de la barra que es utilizada, esta área de la barra, como especifica, podemos considerar 0.0025 por el ancho del alma por S. Entonces tenemos el ancho del alma, que es dato del problema, y la distancia que nosotros vamos a determinar en el cálculo. Una vez que se ha considerado, por ejemplo, estas consideraciones, podemos nosotros determinar analíticamente
el acero en tracción y las fórmulas analíticas, ¿no? Por ejemplo, hallar el momento nominal o resistente de la sección y compararlo con el momento original que ha sido diseñado por la viga por flexión. Por ejemplo, podemos considerar dos casos. Miren, por ejemplo, el primer caso y podemos tener un segundo caso. ¿Por qué el primer caso? El primer caso es, por ejemplo, que si la viga que ha sido diseñado en su inicio, el acero en compresión no se ha considerado, solamente como dato constructivo, ¿no? Solamente este acero como un proceso constructivo. Entonces, si este acero en compresión es un proceso constructivo, no se considera la fuerza en compresión y se hace el equilibrio de fuerzas tal y como nosotros sabemos y la fórmula son las que siguen, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, tomamos momentos en un punto y hallamos el momento nominal y esto se puede representar así por estas fórmulas, alfa y beta. Pero ¿qué pasa? Un segundo caso, si necesitamos o queremos hacerlo trabajar el acero en compresión. Ya hemos conocido temas anteriores, tenemos el acero en tracción, el acero en compresión, pero para este caso ya tenemos la fuerza del concreto y la fuerza del acero en tracción. Fluya o no fluya, eso se va a ver más adelante. Y el acero en fluencia asumiendo que ha fluido. Tenemos los dos casos y con esto igual se toman momentos en un punto específico, por ejemplo, y tenemos las fórmulas que a continuación tenemos, ¿no? Podemos hallar el eje neutro, ¿verdad? Podemos hallar, por ejemplo, con esta fórmula el eje neutro y también el momento resistente de la sección. Bien, simplemente para poder graficar todas estas fórmulas, vamos a hacer un ejercicio. A ver, su atención. Se muestra una viga rectangular que ha sido diseñada como se muestra en la figura. Ha sido diseñada significa que es una viga común y corriente, no va a cambiar. Lo hacemos por SAP, ETAP o cualquier otro método estructural. Desarrollamos la viga, calculamos el acero en tracción, el acero en compresión normal, de repente es por un proceso constructivo y tenemos la viga. Tal y como está. Recuerden que es 130 centímetros por algunas circunstancias. ¿Qué datos tenemos del problema? Este problema tiene phi, que es para flexión, para vigas rectangulares 0.9, 0.30, tenemos un peralte de 1,30 m y vamos a asumir pues esta distancia, el D, ¿no? Sería, como es una sola capa, vamos a asumir 6 centímetros, sería 130 menos 6, 124. Si ustedes desean hacerlo más exacto, simplemente calculan el centro de gravedad, que vendría a ser 6.22. Yo ya le estoy poniendo 6 centímetros y 6 arriba también el D', como está acá. Bien, beta 1 para concreto de 210, ¿no? Es 0.85. Hemos calculado en su inicio el área en tracción, 4 ceros de una, acá está, o sea, 4 por 5.07, 2 por 5.07, la fluencia y el concreto. Vamos a solucionarlo. ¿Cuál es la forma de verlo? Entonces, el ACI, por ejemplo, nos especifica, teniendo una viga mayor o igual a 90, entonces no se exige que coloquemos acero superficial. Significa para evitar el agrietamiento, las fisuras en esta parte del alma. Entonces, que es necesario redistribuir este acero. De alguna forma, este acero lo vamos a colocar en la mitad de toda todo el peralte y buscar una iteración. Una iteración significa una alternativa, una primera solución, hasta que el momento que se calcule sean iguales. Vamos a resolverlo. Primeramente, este problema tiene un momento resistente, así como está. ¿Qué decimos? Que las fuerzas en compresión más, vamos a hacer trabajar, pero antes de esto, por favor, quisiera entender este caso. Voy a hacerlo con el segundo caso, o sea, significa que voy a hacer trabajar el acero en compresión.
Pueden ustedes evitar, sí, simplemente A' sub S, tendrían que anularlo, A' sub S, y sería una fórmula más sencilla. Pero yo voy a hacerlo trabajar el acero en compresión. Bien. Hacemos el equilibrio de fuerzas, sumatorio de fuerzas horizontales es igual a 0, obtenemos la fórmula siguiente, ¿no? Y esto viene ya de la primera expresión, como vimos acá, ¿no? Por ejemplo, el segundo caso, cuando nosotros hagamos trabajar el acero en compresión, ¿no? Tenemos la sumatoria de fuerzas, ¿no? El equilibrio y cálculo del eje neutro, ¿no? Y el momento resistente. Es lo que vamos a aplicar en esta oportunidad. Bien, ya tenemos las fórmulas correspondientes, simplemente reemplazamos en la expresión 3, porque beta 1 es dato, f' sub c, el ancho del alma, a' sub s, todos son los datos del problema. Resulta una ecuación de segundo grado en donde obtenemos el valor de c. El valor de A simplemente es el 85%, beta 1 por C, que sale 10.22, que ustedes pueden verificar estos datos. Bien, una vez obtenido el valor de C, que es la zona en compresión, o sea, significa 12 centímetros, solamente 12 centímetros, digamos en una escala, está por el curso, por acá es lo que está en zona comprimida, y todo esto es una traccionada. Hallamos el momento resistente de esta viga, así como está, como ha sido diseñado. ¿Cuánto nos da? Ya considerando el acero en compresión, no olviden, con esta fórmula matemática, calculamos el F' sub S, que es el acero en compresión, el esfuerzo del acero en compresión, ya hemos visto en casos anteriores en función de C, ¿no? Y obtenemos 3000. Resulta que esto no ha fluido. Entonces nos quedamos con el mismo dato, ¿no? Si ha fluido, ya nos quedamos con el dato, o mayor de 4200, nos quedamos con 4200 como en la teoría, en el problemas de clases anteriores. Determinamos con este valor el momento resistente de diseño, porque estoy aplicando el valor de phi, ¿no? Si no le pongo el valor de phi a la expresión, se le llamaría momento resistente total, por ejemplo, ¿no? Entonces, o nominal, el momento nominal o momento resistente vendría a ser esto, pero ya de diseño multiplicado por 0.9 nos da 90. ¿Qué significa este valor? Significa que esta viga, así tal y como está, diseñada de esta forma por flexión en el estado dúctil, tiene un momento de diseño, ¿no? máximo de 90.89 toneladas por metro. Esto es lo que significa. Ahora, ¿qué cosa debemos hacer? Porque nos exigen las normas. Convertirlo en una viga de gran peralte, ¿no? Teoría de gran peralte. ¿Qué cosa hacemos? Simplemente lo que vamos a hacer es determinar, por ejemplo, los espaciamientos, qué acero superficial y qué distribución yo voy a optar. Hay 100 muchas distribuciones. Por eso tenemos que ser cautos y muy inteligentes en determinar nuestro acero en tracción. Muy bien. Primeramente con el espaciamiento. Vamos a aplicar las normas del ACI, ¿no? En donde nos indica que el espaciamiento se toma el menor de 30 centímetros y de quintos. 30 centímetros es un dato ya específico y de 124 centímetros, que es el peralte efectivo, entre 5 nos da 20. De los dos se toma el menor. Ahora, ¿podemos tomarlo 24? Sí, vamos a asumir, porque estamos asumiendo menor o igual. Significa que yo voy a asumir como primer tanteo, bueno, 20 centímetros. No necesariamente ustedes tienen que poner 20, sino lo tienen que distribuir en la mitad. 120 centímetros, por lo tanto, yo voy a calcular el acero superficial. ¿Con qué fórmula? Vamos a ver. El acero superficial se pondrá acero total de acero superficial. ¿Cómo? Vamos a hacer. Miren, la norma se especifica que el acero superficial, vamos a remitirnos al problema. Vamos acá, al problema, para poder entenderlo. Este de acá, todo esto es la mitad del acero superficial, vendría a ser AS sub K. Entonces, todo el acero superficial vendría a ser 2 veces AS sub K.
¿no? Y una de las condiciones es, vamos a especificarlo acá, una de las condiciones prácticas es que 2 veces S sub K se va a calcular la mitad del acero en tracción. Recuerden que este acero en tracción ya lo tenemos, que es 20.28. Entonces, una forma práctica es sacar la mitad, 10.14, y ponerlo como acero superficial. O sea, este acero superficial va a ser 14 puntos, así de simple, 10.14, centímetros cuadrados. Este 10.14 vamos a usar, ¿qué tipo de acero? Podemos usar de media, 3/4, qué sé yo. El acero de la barra se considera con esta fórmula que está en la teoría. 0.0025 por B por S. Como S ya hemos tanteado que es 20 centímetros, B es 30 centímetros, nos da la multiplicación 1.5 centímetros el área de la barra. Área de la barra, como especifica acá. O sea, esta área de barra es 1.5. ¿No? Podemos considerar mayor o igual, perdón, a 1. No 1, mayor o igual. Ahora, ¿qué acero se aproxima? Recuerden que el de media es 1,27 centímetros cuadrados. No puede ser, entonces nos aproximamos al superior, que es de 1,98, que es el acero de 5 octavos. Al utilizar acero 5 octavos, entonces dividimos todo el acero superficial entre 1,98. Nos dan simplemente 5 puntos y tanto, como tiene que ser par, lo aproximamos a 6 varillas de 5 octavos. Entonces, ¿qué cosa vamos a proponer nosotros? Entonces, nuestra primera propuesta como ingenieros o como estudiantes va a ser la siguiente. Por ejemplo, no necesariamente esta respuesta es la verdadera, es un primer tanteo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya me salió 6 a 0 de 5 octavos, es lo que salió acá. Repartidos en la mitad del peralte, ¿no? 2, 4, 6. ¿A cada 20 centímetros? Sí, porque la mitad aproximadamente da, la mitad, por ejemplo, de todo el peralte de 1,30, entonces no da exactamente, pero sí se aproxima, pues, ¿no? 20, 40, 60, 66 centímetros, ¿no? Y recuerden que la mitad de 130 es 65, entonces estamos en el límite. Ahora, el acero en la parte inferior no necesariamente tiene que ser las 4, porque si ponemos las 4 varillas más este acero, simplemente este momento nos va a salir muy exagerado. O sea, recuerden que este momento que nosotros hemos calculado tiene que ser aproximadamente el momento de diseño que estamos proponiendo. Esta es nuestra propuesta. Entonces, eran 4, puedo poner, ¿por qué 3 y acá hay más? ¿Por qué? Porque mientras más se acerque al eje neutro, esto prácticamente trabaja poco. Su colaboración, su aporte de momento es menos, porque tiende a 0, que es el eje neutro. Entonces, porque esta es compresión y esta es tracción. Por lo tanto, simplemente voy a reducir una varilla. Así de sencillo. Pero si es que por alguna circunstancia este momento sale exagerado, podemos nosotros ir reduciendo. Esta es una propuesta. Vamos a ver qué es lo que sale y a continuación veremos si lo he exagerado o no lo he exagerado. Vamos a leer esta parte. Para la distribución de acero propuesta, la que estoy dando, se determinar el momento resistente de toda la estructura, que sea mayor o igual al momento de diseño. Miren. Claro, lo que estamos proponiendo tiene que ser mayor o igual, porque este es el momento de diseño dado ya pues en la primera parte, ¿no? Teniendo presente que existirá muchas propuestas, por supuesto, ¿no? Otra propuesta adicional puede ser diferente, ¿no? Siempre respetando las normatividades. Estos son los datos generales que tenemos. ¿Qué cosa es A' sub S? Acero en compresión. A sub S es el nuevo acero principal. Las 3 varillas de una y por ejemplo, el peralte sigue siendo lo mismo, el peralte efectivo del acero principal, ¿no? Solamente le he puesto D, ¿no? Ahora, D' vendría a ser la distancia de la parte superior, D' al eje, al centro de gravedad, el espaciamiento 20, y AS sub I, ¿qué cosa es? El acero en cada capa. Por ejemplo, 1,98 más 1,98 cada 3,96. O sea, AS sub I, primera capa, y primera, segunda y tercera capa adicional que hemos incluido.
Y el acero en tracción total, para poder conocerlo, tendría que ser la suma total del acero. O sea, 396 por 6 aceros más 3 aceros de una, que nos va a dar un total de 2709. Podemos nosotros verificarlo, ¿no? Sabiendo que el acero de 5 octavos estoy considerando 5.07 centímetros cuadrados y el acero de 5 octavos es 1.98. Este de una pulgada, perdón, el acero de una pulgada es 5.07 centímetros cuadrados. Bien, vamos a asumir. Entonces, con las fórmulas que ya conocemos del segundo caso, estoy haciéndolo trabajar el acero en compresión, ¿no? Eso es así. Entonces, simplemente determinamos el eje neutro, nos sale 16 centímetros, ¿no? Ingresamos los datos, los parámetros ya conocidos y despejamos C mediante una ecuación de segundo grado. Calculamos C y A por Wien. Y obtenemos el siguiente gráfico de deformaciones. Miren, ¿por qué es sencillo? Porque vamos a asumir, por ejemplo, que el concreto, su formación unitaria es 0.03, del acero lo tenemos en cada punto distribuido, ¿no? Ahora el acero en compresión se encuentra a una distancia de 6 centímetros. Esta es la fuerza en compresión y estos son las fuerzas que van a originar cada capa de acero superficial. Recuerden que la fuerza es el esfuerzo del acero en esta zona por el área de acero en esta zona, que es 396, porque por cada capa es 396. Perfecto, acá está, 396 por capa. Esta es la parte interpretativa matemática que hay que analizarlo. Les espero. Ahora, esta distancia ya hemos obtenido que es el eje neutro, la parte en compresión y la parte en tracción, que es 16.49 centímetros, que ha sido calculado. ¿Qué más tenemos? Por lo tanto, si la distancia al último del acero principal es 124, restamos 16.49, nos da por supuesto esta distancia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Recuerden que este es el eje del acero superficial. Si toda esta distancia ya es conocida, recuerden cuánto es, 107.51 hasta acá, y de capa a capa es 20 centímetros, que ha sido nuestra propuesta 20-20-20, podemos determinar la distancia de la parte superior, ¿no?, hacia el acero, 20-20-20, y todo esto por supuesto nos da 107.50. ¿Esto para qué se hace? Para calcular, pues, lógicamente, el momento que resiste con esta nueva distribución. Ha sido propuesta por nosotros. Bien, ¿cómo calculamos nosotros las deformaciones unitarias del acero? Por ejemplo, en compresión y tanto en tracción, ¿no? Esta es la parte comprimida, la parte traccionada. Simplemente por semejanza de triángulos, que lo vemos de esta fórmula. Simplemente, acá está la semejanza. Ustedes pueden hacer la semejanza de triángulos. Prima sub s es al 0.3 como y sub i, que vendría a ser en forma general. Prima sub s es a y sub i a un dato cualquiera, como 0.03 es a un valor de c, ¿no? O sea, valor de c, porque este es lo que corresponde. Ya, bien, con estos datos resueltos, vamos a despejamos la deformación unitaria y podemos calcular o determinar, por ejemplo, el esfuerzo del acero en cada capa. Y recuerden que el esfuerzo del acero en cada capa, ¿cómo podemos calcularlo? Con esta fórmula matemática, ¿no? Recuerden que el esfuerzo del acero podemos ya definirlo y en función de C, en función de la variable, ¿no? Y sub i, que se debería ser la distancia. No olviden que el esfuerzo, su influencia máxima es 4200 como considerado acá. Bien, como y sub 1, vamos a poner la primera capa, es 47.51 centímetros. Entonces, reemplazando en la fórmula conocida ya por nosotros, le hemos hecho esto en vigas, ¿no? Vigas sencillas, vigas simples en flexión. Esta fórmula ya está en vigas en sección. Simplemente calculamos el esfuerzo del acero en esta capa. 17.000. A fluido mayor de 4.200 se toma, como sabemos, 4.200.
a una distancia de la segunda capa, ¿no? De la segunda capa superior. Vamos abriendo la segunda capa. La distancia es 47 más 20, 67,51. Sencillamente el esfuerzo por la fórmula nos sale 24.564 ha fluido. Entonces se considera 4.200. Así sucesivamente hasta la última capa, que sale 39.000, ha fluido y salen estos valores de esfuerzo de acero en tracción para cada una de las capas. Resuelto esto, ya tenemos este valor y tenemos el área de acero, porque esta área de acero son áreas de acero por capa, por lo tanto podemos multiplicar y tenemos las fuerzas, pues lógico está, pues. Entonces, por semejanza, podemos nosotros calcular también, me había olvidado de calcular el esfuerzo del acero en compresión. Por semejanza, igualito, este esfuerzo de acero que no ha sido calculado. Recién lo estoy calculando en esta parte, antes de continuar. Lo mismo, se hace semejanza de triángulos, tenemos la fórmula y calculamos que este medio no ha fluido. Recuerden que es menor de 4.200, por lo tanto con este valor nos quedamos para ese esfuerzo de acero en compresión. Paso siguiente es calcular cada fuerza, pues, ¿verdad? Si este valor ya lo tenemos por su acero en compresión, tenemos la fuerza que se va hacia la izquierda, el concreto también, porque tenemos F' más C, el A que ha sido calculado y el ancho de la viga. Entonces, todas las fuerzas, esto de acá menos y el área de acero en cada capa también se ha obtenido, simplemente se calcula. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El momento resistente. ¿Y dónde podemos tomar momentos en cualquier punto? En este caso, por ejemplo, yo he tomado momento resistente en el eje de la fuerza en compresión para eliminarlo. ¿Cuál es la fuerza en compresión? Esta fuerza. Entonces, tomo momentos con respecto a este punto. No olviden, a este eje de acá. Pueden tomar este eje también o eje en donde ustedes deseen. El momento siempre va a ser lo mismo porque está en equilibrio. Entonces, recuerden que comenzamos. Por ejemplo, la fuerza S1 por esta distancia, que también lo sabemos, porque recuerden que acá es 6 centímetros, esto es A medios, acá es A medios, esta distancia por Wigner es A, por lo tanto esta distancia es A medios, esto es 6 y tenemos los datos. Simplemente tomemos momentos acá. Entonces, recuerden, esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, y al final se suma a este acá porque sigue el mismo sentido, ¿ven? En sentido antihorario, antihorario, y acá también en sentido antihorario. Entonces, simplemente es una sumatoria de fuerzas por momentos. Ahí está, fuerza. Vamos a hacer uno para tenerlo como dato. Vamos a ver, miren. 63.882 viene a ser la fuerza F, la última fuerza. Vamos a ver. 63.000, que vendría a ser este valor, FS4. ¿Por qué distancia? Desde acá hasta el eje en compresión. Vendría a ser, por ejemplo, tenemos 124, no, sí, pues 124 menos esta distancia, recuerden que es A medios. Ahí está, pues 124 menos A, que es 14.02 entre 2. A medios, ¿no? Y pueden ustedes analizar cada punto, ¿no? El momento. Hasta llegar al final, que vamos a hacer el final también. ¿Cuál es el último? Sería esta fuerza F' sub S, que ya lo tenemos acá, ¿ven? ¿Cuánto es? 38.702 por sentido anterior, por esta distancia. ¿Y cuánto es esta distancia? Si recuerden que de acá para acá es a medios, 14.02, menos esta distancia que es 6 centímetros. ¿Ya está? Vamos a ver si es correcto. ¿Ya? A medios, ¿no? Que vendría a ser 14.02 entre 2 menos 6 centímetros, nos va a dar 1.01 como respuesta. Ahí se toma el momento. ¿Qué da como resultado? El momento resistente. O sea, el momento que resiste esta viga ya
esta viga de gran peralte, decímoslo así, de gran peralte, en estas condiciones nos da un momento resistente de 112 toneladas. Y nosotros hemos calculado, por ejemplo, al inicio, el momento resistente como viga normal por 100.99 y como momento resistente de diseño 90.89 multiplicado por 0.9. Es lo que he hecho acá, igualito, ¿no? Tenemos el momento resistente 112 ya multiplicado por 0.9 nos da 101.55. ¿Qué podemos comparar? Entonces, el momento de la viga de gran peralte nos sale 101, pero el momento de la viga inicial o de la viga que fue diseñada en su parte por flexión, en el estado dúctil fue 90. Entonces, es un poco mayor, de 90 a 101. Podemos ajustar, como dice acá. Vamos a leer esta parte. Podemos concluir que M' sub U, 101, es mayor que M sub U, que de diseño normal. ¿Sería una respuesta adecuada? Sí, podría adecuar, porque el mayor está correcto. No obstante, podríamos ajustar la respuesta y encontrar un área de acero en tracción, la parte inferior, de tal manera que el momento resistente se acerque a 90. O sea, tratemos de que este momento sea lo más cercano a este. Entonces, eso va a depender con qué exactitud deseamos diseñar. Como rango de seguridad no estaría tan mal, no está tan lejos, pero si nosotros necesitamos hacer un reajuste, otra propuesta, y lo dejo para ustedes, podría ser que, por ejemplo, el acero intermedio pongamos, por ejemplo, de 3/4. Entonces, 2 aceros de una más un acero de 3/4. El área principal, esta se llama el área principal, ¿no? En tracción, ya bajaría un poquito, ¿no? Y tendríamos que hacer otra nuevo los cálculos y ahí vamos a encontrar muy probable que este valor ya sea muy cercano a este valor, hasta ajustar los resultados. Bien, con esto hemos terminado cómo se diseña vigas de gran peralte. Muchas gracias por su atención.